Buen día, Dios les bendiga. Gracias a todos por estar siempre presentes y pendientes de cada nueva emisión de nuestro programa Palabras para una vida abundante. Bienvenidos. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Libro de Éxodo capítulo 18, versículos 19 y 20. Son las palabras de consejo y orientación del sacerdote Jetro a Moisés el día que lo observó en el dispendioso trabajo de atender al pueblo y cómo a pesar de todo el esfuerzo que hacía, se quedaba corto en la loable y buena intención de escuchar y solucionar sus necesidades. Y es que la Biblia, nuestro gran texto sagrado, es pródigo y abundante en consejo y poder para todos aquellos que anhelan estar a la altura de la gran demanda de necesidad existencial que tiene la humanidad. Es un texto muy rico en consejo y enseñanza que tenga que ver siempre con la buena orientación de vida que el ser humano debe recibir y poner en práctica si desea ser verdaderamente libre y prosperado en lo que hace. El libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículos 20 y 21 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En otras palabras, no importa la abundancia de pensamientos y buenas intenciones que se tengan. Lo único bueno y verdadero es lo que Dios, a través de su palabra, nos enseña y nos aconseja. La actitud de Moisés en su trabajo de recibir y atender las necesidades de todo el pueblo era muy bien intencionada. Es más, su labor hasta el momento permitía, digamos que la estabilidad de la nación para confiar en Dios, pero era inminente una saturación y un rompimiento del equilibrio porque el pueblo iba creciendo y la demanda era demasiado grande. Entonces el consejo de Jetro fue muy sabio y oportuno: nombrar personas con ciertas habilidades que pudieran hacer la tarea de apoyo espiritual al ministerio que Moisés estaba ejerciendo hasta ese momento. Para ponernos un poco en contexto, digamos que hoy nosotros y en nuestra sociedad colombiana nos estamos enfrentando a la ausencia de buenos líderes, personas en quienes se pueda creer convenientemente para asumir las responsabilidades que la condición humana necesita. Se hace claramente visible la necesidad de personas con criterio sabio y sobre todo temerosos de Dios, que sepan enfrentar una crisis, cualquiera ésta sea, permitiendo la estabilidad social y espiritual de una nación, de una sociedad. Por tanto, y para ir aclarando el sentido de esta reflexión, es necesario escuchar el consejo de Dios para que por su palabra urgentemente hagamos un alto en el camino y obedezcamos a aquellos a quienes el Todopoderoso ha colocado como referentes de fe en esta sociedad por medio de la Iglesia. Es importante recordar qué pasó con Moisés y el consejo que recibió de Jetro en ese momento de la historia de su pueblo y la gran demanda que enfrentaba al tener que atenderlos en todas sus necesidades. Al respecto, la Biblia dice: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño.
Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Éxodo capítulo 18, versículos 21 al 26. Guardadas las proporciones de época, lugar y sociedad, todos nosotros nos encontramos en un momento crucial, un tiempo donde se hace necesario escuchar el consejo de Dios que viene por medio de nuestro líder espiritual, personas como las que Dios ha colocado en nuestro medio para orientar y dar luz, para abrir camino en un mundo hostil y difícil que, al igual que el consejo de Jetro a Moisés, permitió la estabilidad social y espiritual, garantizando una sociedad unida, haciendo cada quien lo que le pertenece y no esperando que los demás resuelvan lo que cada uno debe resolver. A la verdad nos hemos vuelto una sociedad muy atenida, acostumbrada a recibir favores, pero no proponer sobre la base del trabajo y el compromiso de asumir responsabilidades que son indelegables y que cada uno debe cumplir. Que citando algunos casos en particular, la crianza de los hijos, por ejemplo, es responsabilidad propia, no delegada en otros, ni siquiera en el mismo estado. Asimismo, la salud física y mental, que aunque sea un derecho constitucional y asunto legal, sin embargo, es obligación de cada uno de nosotros preservarla en la medida de dar lugar a la fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, tal como Él mismo lo enseñó en su momento. Recordemos que ante una situación angustiante y difícil que los discípulos estaban experimentando, debido posiblemente a la noticia de la inminente partida de su maestro y la preocupación de quedarse solos, y conociendo la crisis que esto generó en ellos, Jesús interviene llenándolos de ánimo con razones poderosas, razones de fe, y aconsejándoles acerca de lo que deberían ellos experimentar de ahí en adelante para mantenerse firmes hasta el final. Dice el texto del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Leo en la versión de la Biblia, Nueva Versión Internacional. No se angustien ustedes, confíen en Dios y confíen en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho antes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Lo que se puede interpretar del consejo de Jesús a sus discípulos en ese momento es: no tengan miedo, no permitan que su vida se desarrolle en un mar de incertidumbre, que al igual que el consejo de Jetro a Moisés, el líder y maestro, en este caso Jesús, no va a estar todo el tiempo para ustedes. Por tanto, se debe asumir responsabilidad, llenándose de razones en Dios para hacer frente a las demandas que de ahí en adelante la vida les presentaría. En otras palabras, es necesario que crean en los recursos que yo les he estado suministrando y que Dios el Padre ha venido revelando. Como quien dice: no se confundan ni se aflijan. Es tiempo de creer en Dios. Es hora de dar lugar preferencial a la búsqueda de los valores cristianos que tanta falta hacen en la vida de cada persona, de cada familia y de la comunidad en general.
El problema que enfrentaba el pueblo de Israel en aquella época se asemeja mucho al problema espiritual del ser humano hoy. Nos estamos enfrentando a una necesidad, a unos actos de indisciplina social muy marcados. Es la tendencia a la desobediencia y al inconformismo que, asusados por los no muy bien ponderados líderes de opinión, no temen a Dios y antes andan buscando su propio beneficio, no importándoles para nada la necesidad real de las otras personas. La Biblia al respecto dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Como pueden observar, es muy descriptivo el autor de este texto al hablar de las características de esta clase de dirigentes, que comparadas con las recomendadas por Jetro a Moisés a la hora de saber elegir a sus líderes, se hace claramente la diferencia. Haciendo una breve comparación, podemos ver que mientras a Moisés se le recomendaba elegir personas de virtud, temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia, por su parte, el escritor de la carta de Pedro pone en evidencia a los falsos líderes, que introducirían encubiertamente herejías destructoras, negando la eficacia del poder del Señor, sino también hombres cargados de avaricia, los cuales harían mercadería del pueblo con palabras fingidas y que desafortunadamente muchos seguirían sus disoluciones, como en efecto sucedió y aún sigue sucediendo hasta el día de hoy. Estimados amigos y hermanos, es tiempo de abrir bien los ojos, de no tomar las cosas a la ligera. Es hora de escuchar el consejo de Dios a través de su palabra y la iglesia. No hay que dejarse llevar por las disoluciones de la corriente de este mundo, o como también dice la carta de Primera de Pedro en el capítulo 4, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Estimados amigos y hermanos, definitivamente es necesario escuchar el consejo a tiempo y no tener que lamentar luego las consecuencias de malas decisiones. Elegir bien es virtud de los sabios y prudentes, de los entendidos, de los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Afortunadamente, los discípulos de Jesús, como también lo hizo Moisés, fueron personas que recibieron el consejo, que acudieron a tiempo a la verdadera fuente, buscando consejo, buscando ayuda y consuelo en medio de la adversidad que se avecinaba. Hoy nosotros también aún estamos a tiempo de decidir bien, porque Dios nos dio en Cristo Jesús un hombre maravilloso, portador de grandes soluciones, líder espiritual por excelencia, al cual estamos llamados a aceptar en nuestras vidas como suficiente, sanador y salvador. Hacen mucha falta hombres como el sacerdote Jetro
y mucho más, que al igual que nuestro Señor Jesucristo, impactaron la vida de muchas personas que fueron líderes en cada una de sus generaciones. Sería bueno que a partir de este mensaje se tomaran acciones de fe y se produjeran la buena decisión de entregarse por entero al que todo lo puede, a aquel que no solo consoló en su tiempo a sus discípulos, sino que también en este día es fiel consejero y solución a los problemas existenciales que aquejan a la humanidad. Estimados oyentes, la opción que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, y escuchar su consejo es la decisión más acertada. Aquel que con su amor y bondad nos quiere revelar su gracia y su poder para vivir mejor. El futuro de nuestro pueblo, de nuestros hijos, de nuestra familia, está asegurado, y hay mañana cuando, como creyentes en Dios y seguidores de Jesús, le damos el espacio necesario para que Él intervenga en nuestra vida. Dichosos aquellos que, como Moisés en su tiempo y los discípulos de Jesús en su momento, vivieron rodeados de líderes espirituales muy sabios y llenos de virtud para sacar adelante los proyectos que como humanos se propusieron en medio de la sociedad en que vivían. Termino con el siguiente consejo de Dios expuesto por el apóstol Pablo y que se encuentra en la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pidamos a Dios que nos ayude a interpretar bien este tiempo, a no tomar decisiones a la ligera, sino a confiar mucho más en lo que la palabra de Dios aconseja y nos enseña. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, hoy venimos en oración ante tu presencia, precisando de tu maravilloso poder para decidir a conciencia, para tomar decisiones acerca de lo mejor para nuestra vida, para la humanidad. Y qué tanto, Señor, podemos afectar para bien la sociedad de la cual hacemos parte. Ayúdanos, oh Dios, a asumir el compromiso de actuar en función del consejo de tu palabra, de atender el llamado que se nos hace de parte de Dios, de dar lugar a la gracia de Dios en Cristo para salvación. Padre bueno, entregamos con esta oración nuestro compromiso de decidir lo mejor, apropiados de su consejo y la enseñanza en tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque sé que lo hará en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.